tenemos el orgullo y el honor de presentar y dejar con ustedes a don Horacio Richardelli, quien ya dije, es escritor y además experto en geopolítica, el cual ya tiene un libro que domina el dominio anglo-británico. Bienvenido, don Horacio Richardelli. Está muteado, don Horacio. Perdón. Muy buenas noches o muy buenas tardes, según el país que están escuchando. Y bueno, primero agradecer a Jorge Osorio la invitación, igual que a Samuel también, que ha tenido la deferencia después de un reportaje de comentarme de este simposio. Así que algunos los conozco de años, que han participado, van a participar, y realmente es de lujo. Esto debería ser después motivo de estudio en las academias que realmente se interesen por la verdadera geopolítica, porque todo el mundo habla de geopolítica, de estrategia, hasta cuando van a comprar algo dice, ahí tengo una estrategia de compra. Bueno, todo esto yo quiero resumirlo en los orígenes de lo que fue, digamos, el desarrollo del primero, el importante imperio inglés que llegó a dominar más de la 3/4 parte del mundo. ¿Cuál es, de dónde le viene? Ya se explicitó en la primera exposición muy bien sobre los orígenes de Venecia. Bueno, yo lo único que puedo aportar es que Venecia, si bien los florentinos lo tenían a Maquiavelo, pero la política que hacía Venecia era maquiavélica porque hacía enfrentar a los reinos vecinos, ¿no? El reino de Francia, de Nápoles, el reino de Florencia y otros reinos hasta distantes, provocando divisiones, provocando guerras, provocando hasta que hubo una alianza muy importante en la cual todos los perjudicados se unieron y dijeron, bueno, no vamos a seguir el manejo que es lo que está haciendo Inglaterra desde hace siglos, no vamos a seguir este manejo de enfrentamiento entre nosotros, y se armó la Liga de Cambrai. Esa Liga de Cambrai que prácticamente extermina a Venecia, si no era por la acción del Papa, como decía el primer orador, y eran importantes, los papas digitaban reyes, digitaban manejos territoriales, etcétera, etcétera, tal es así que en el descubrimiento de América el Tratado de Tordesillas determinaba cuáles eran los descubrimientos que le pertenecían a España y cuáles eran a Portugal. Por eso creo que es importante saber que después de la casi desaparición de Venecia, muy importante saber qué elementos, digamos, no nos olvidemos que Venecia tiene salida al mar Adriático, al mar Mediterráneo. Acuérdense los viajes de Marco Polo y todo lo que trajo de Oriente, y sale también al mar lo que es el Mar del Norte a través del Estrecho de Gibraltar, y esta cualidad hace de Venecia 3 traslados importantes. ¿A dónde? A un lugar separado del continente europeo, como es Inglaterra, en una ciudad al lado de un río, el Támesis, con salida al Atlántico Norte y en general después al mundo. ¿Y qué traslada? 3 cosas muy importantes que tenía en ese momento en el dominio, que era el dominio naval, fundamentalmente en la construcción de buques. Los más grandes buques se construían en Venecia. La concepción geopolítica que tenía Venecia, que era netamente marina, si bien estaban en el continente europeo, lo que es ahora Italia, ¿no es cierto? Pero, digamos, ya tenían avisorado lo que era una
concepción marina de la expansión. Y por último, la financiera, es decir, las transacciones bancarias que comenzaron en Venecia, operaban al comienzo, en los inicios, por eso de ahí viene el banco, en las plazas de Venecia. Esas tres condiciones fundamentalmente se trasladaron a Londres, apartadas, o sea, con menos riesgo de destrucción, y ahí empieza el desarrollo, digamos, de la concepción marítima de expansión. Si uno toma un globo terráqueo y ve en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en esa época no había portaaviones, cómo va desarrollando Inglaterra la toma de islas, islotes, penínsulas, pasajes estrechos, etcétera, etcétera, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Esto implica un desarrollo de expansión, pero aquí que tenía, digamos, en ese momento la Armada Invencible, que era la Armada Española, que era la potencia dominante, en este caso a veces aliada con Francia e Inglaterra, otras veces no, enfrentada por disputa de poder, de a ver quién podía ser la segunda potencia o la primera. Pero la realidad era que España ya había hecho el descubrimiento de América en 1492 y que había desarrollado toda una geopolítica muy interesante. Por ejemplo, el Atlántico Sur lo denominaban un lago interior geopolíticamente. Por eso tenía asentamientos del lado africano y del lado americano, para el control de ese lago interior, que vaya lago, ¿no? El Atlántico Sur, en su inmensidad. Pero era un concepto geopolítico, en la cual el escollo tuvo que enfrentar a Inglaterra a través de dos acciones. Uno, la piratería, dadas las ingentes, digamos, riquezas que transportaban los buques españoles del continente americano, oro, plata, etcétera, y también, digamos, en el caso de Portugal, esclavos y demás, que era un gran negocio. Esto significaba que tenían que tener alistado, ¿no es cierto?, una gran flota, en la cual esa flota evidentemente debía ser puesta al servicio de esa expansión, de esa concepción geopolítica marina. Esto lo lleva a enfrentamiento hasta la famosa batalla naval de Trafalgar, donde ahí España prácticamente deja de ser la Armada Invencible. Y, dije dos accionarios, la piratería y la expansión que tenía Inglaterra, digamos, a través de organizaciones secretas y no tan secretas, como la masonería, etcétera, etcétera, y en el campo científico, desarrollando penetraciones, ¿no? Después, interesante, porque lo voy a leer textualmente, lo que implicaba cuando, de hecho, porque, digamos, en teoría lo venía aplicando desde la creación de lo que fue el conocido como primer servicio de inteligencia del mundo, como lo fue a través de Lord Wolstenholme en 80, fíjense, 90 años después del descubrimiento de América, ya habían conformado una especie de servicio de inteligencia. Entonces la penetración se hacía a través de grupos, digamos, expedicionarios científicos, de renombre, etcétera, etcétera. Y también asentándose en donde podían, creando las guerras que fuesen necesarios para debilitar el poder español, aparte de la piratería, que le dio muy buenos réditos y resultados. Por eso, si no conocemos estos más de 500 años
de historia de esta concepción geopolítica de Inglaterra, adquirida después, ninguna duda, por Estados Unidos, es decir, si bien con algunos matices diferencias, pero ejecutando prácticamente como cerebro a través de Londres todo el manejo sobre Estados Unidos. Por eso es importante conocer este desarrollo de más de 500 años. Y en este desarrollo, bueno, el último libro, tengo varios, los protocolos de la corona británica y estrategia angloamericana, ahí le descubrí 10 principios, que ahora son 11 porque antes de la pandemia, dando un curso de geopolítica en la ciudad de Córdoba, apareció charlando con los alumnos, ¿no es cierto?, un 10º principio, que ya lo vamos a comentar. Estos principios que, digamos, tienen vigencia, muchos de ellos, inclusive casi todos, no están escritos. Esto es interesante saberlo, ¿no? Porque al no estar escrito, digamos, como la Constitución británica, de hecho lo están enfáticamente aplicando. Bueno, ese decálogo británico, el primero, dividir para reinar, dice: nunca ataca sin primero provocar a la división interna del enemigo, reinar alentando falsas opciones, dirigir ambos bandos en conflicto, crear y dirigir la mayor cantidad de bandos posibles en el conflicto. Fíjense lo que decía recién el compañero chileno, lo que dijeron varios de los que me antecedieron, ¿no es cierto? Van a buscar esos conflictos, los van a azuzar, los van a enfrentar. Por eso dividir para reinar, derecha contra izquierda, militares y contra guerrilleros, y si hay muchos judíos, crear las organizaciones nazis, utilizar toda clase de quinta columna para toda clase de tarea posible. Este es el primer principio, divide e impera en latín, o sea, dividir para reinar. El otro es mercados y no países. Lo importante es el poder económico y financiero. Fíjense, estamos al día de hoy viendo, todo poder económico y financiero termina siendo poder político, cultural y militar. No dejar que haya naciones, que no haya nacionalismo dentro del mercado, porque esto puede perderse. Tercero, incitar para vencer, o sea, desinformar al enemigo y por medio de agentes propios, incitarlo a que ataque cuando está en una situación estratégica desventajosa, aprovechando, por supuesto, por eso la debilidad del enemigo. El cuarto principio, el poder no se muestra, de Pau Danjau dice, ¿no? O sea, el poder no se muestra, en lo interno se actúa por medio de nativos. Lo que comentaba recién, le quiero decir al compañero de Chile que en la Argentina ya pasamos por todas esas etapas, lamentablemente, así que espero que tengan más suerte y puedan frenarlo bajo la experiencia que hemos tenido nosotros. Pero por medio de nativos que hacen, entre comillas nativos, que hacen el trabajo sucio desde afuera, se actúa por medio de terceros países o nativos de estos. En caso de fracaso se culpa al agente externo. Quinto principio, apoyo al enemigo débil contra el enemigo fuerte, mantenerse en una posición aislada mientras ambos se aniquilan entre sí, en lo posible hacer la guerra por medio de terceros. Hoy, Rusia y Ucrania, lo que comentaba Adrián, lo que comentaron varios, y los que seguro que van a comentar. O sea, hacer la guerra por medio de terceros. Y acá quiero hacer un breve paréntesis. Ahora entiendo, llego a entender totalmente por qué
Gran Bretaña se retira de la Comunidad Europea. No lo hizo de la OTAN, de la Comunidad Europea, tampoco nunca integró el euro, la moneda, basado en estos principios. Para ello era delegar justamente soberanía, entre comillas, exterior, de manejo exterior, que hacía Inglaterra. Por eso, en este caso, por medio de terceros, se abre con el Brexit y queda ajena, como siempre ha hecho Inglaterra a través de toda su historia, al permitir de estar separada de la parte eurocontinental, euroasiática, le permite un manejo y la salida al Mar del Norte, al Atlántico Norte, etcétera, etcétera. Ojo, vayamos tomando estos puntos porque son importantísimos. ¿Qué ha hecho? Parecía descabellado, tuvieron que pagar indemnizaciones por haberse ido a la Comunidad Europea, pero en este momento, en su alianza atlántica, dura que tiene fundamentalmente con Estados Unidos, que es el brazo fuerte militar, el cerebro lo pone Londres, más todo el tema financiero, más todo donde están las grandes aseguradoras del mundo en Londres, donde están el manejo de las grandes compañías con sede en Londres. O sea, esto para tener en cuenta y saber cómo opera Londres sobre Estados Unidos. Tuvo algunas épocas de roce, estuvieron casi al borde de la guerra, cuando Estados Unidos en 1776 se independizó, le querían provocar una guerra civil, como decía uno de los principios, para separar el norte del sur. Todo esto es historia, ejemplos que hay que tomar, como lo siguen aplicando hasta el día de hoy. Fíjense que Inglaterra está con esta guerra ruso-ucraniana, que coincido con algunos de los oradores, el objetivo principal no es Rusia, es China. Es decir, lo que se llama objetivo ulterior es China. Pero necesariamente Rusia es el territorio más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados actualmente, en una confederación con poderoso armamento nuclear, con situaciones de manejo de todo tipo, si bien no tan poderosa económicamente como Estados Unidos, Inglaterra o la Comunidad Europea, pero sí desplegando capacidades que hacen pensar mucho. Entonces, ¿qué provoca? En lo que se llama el corazón de la Eurasia, siempre, donde empezó la Primera Guerra Mundial, donde empezó la Segunda Guerra Mundial, donde empezaron los conflictos, los asesinatos, como algunos ya dijeron, el príncipe de Sarajevo, siempre lo que se llamó el corazón de la Eurasia, que pivotea en lo que era el antiguo imperio austro-húngaro. No en vano. Fíjense, vuelta a otro conflicto, el de Ucrania, en la cual está siendo, utilizada como tercer país, sin empeño de vidas, le darán mucho apoyo, cosa que no hicieron en la Segunda Guerra Mundial con Polonia, por ejemplo, contra la ex-URSS. Pero ahora sí, porque está en marcha, y a esto quiero llegar después. Todo este dominio anglo ha sido puesto a disposición, como base fundamental del nuevo orden mundial. Esto es lo que nosotros, si queremos saber cómo, funciona este nuevo orden mundial, tenemos que ir a los países que son los promotores de este nuevo orden mundial, fundamentalmente Estados Unidos, Inglaterra y en alguna medida la Comunidad Europea, o con sus brazos fuertes como son militarmente la OTAN. Por eso en este principio me detuve un poco haciendo esta disquisición. El sexto es la guerra, es la última de las políticas.
La mejor política es debilitar y corromper por dentro al enemigo. Es la técnica de la túnica de Neso, que se llama. La guerra militar debe ser precedida por guerras políticas. Y acá yo acuñé después, lo voy a leer, los tipos de guerras políticas que cuando doy los cursos les aclaro a los alumnos y les pregunto, ¿ustedes creen que hay guerra en este momento? Antes de esta guerra de Ucrania, por supuesto. Y me dicen, no hay guerra, no, están equivocados. Hay guerras económicas, hay guerras de inteligencia contra inteligencia, hay guerra de masa, hay guerra de organización, hay guerra de estratagema. Es decir, sí hay guerras, porque son planificadas. Son guerras aparentemente incruentas, pero que provocan más, digamos, víctimas que las mismas guerras. Si uno fuera a contabilizar realmente el producido de esas guerras incruentas, entre comillas. No hay amigos u enemigos, el principio número 7, sino intereses permanentes. Las lealtades religiosas e ideológicas se dejan para los incautos. Se apoya a quien brinde más ganancia. Si el otro ofrece algo mejor, se cambia de alianza. Fíjense, también como los cambios de alianza, mismo en las creaciones de los famosos mercados, digamos, tanto el europeo como el asiático, el del Pacífico, etcétera, etcétera. Si es necesario sacar de esas alianzas algún socio, digamos, molesto, y lo van a hacer. Octavo, quien controla el mar controla el comercio y quien controla el comercio controla el mundo. Lo estamos viendo, no hace falta aclarar mucho. Es decir, por eso el último ecúmene a conquistar geopolíticamente eran los mares, pero concretamente los enclaves marítimos fundamentales. Por eso el Atlántico Sur, en el caso nuestro, en América del Sur, es clave. Por eso Inglaterra, el único poder, digamos, derecho que tiene sobre Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, es el derecho de la fuerza militar. Fue usurpada, invadida en 1833. Al momento de la guerra de Malvinas, 1982, yo soy veterano de guerra, lo aclaro, ¿no es cierto? Me retiré como vicecomodoro de la Fuerza Aérea. Al momento de la guerra se llevaban 149 años de usurpación ilegítima. ¿Por qué esa tosudez, esa, digamos, a veces hasta contrariando muchos de sus intereses en mantener Malvinas? Porque el Atlántico Sur es uno de los probables escenarios de conflicto. Ya lo fue en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Malvinas, pero cobra una dimensión mucho más grande por, sobre todo, el pasaje Atlántico-Pacífico, tanto el estrecho de Magallanes como el estrecho o el canal de Drake, que es la única vía de comunicación natural entre el Atlántico y el Pacífico, y la Antártida. Porque se agrega esto, la Antártida, que es un territorio que ya Inglaterra se adelantó hace unos años y ya le puso a todo el Polo Sur tierras de Elizabeth II o de Isabel II. Ahí ya ven cómo sus proyectos no son a 10, 20, 30, no sé, pasarán 100 años, como pasó con Malvinas, pasarán 150 años, lo mantienen. Que ese es el principio número 11, que después lo voy a explicitar también. El 9 dice, no importa perder batallas, sino ganar guerras. Es una estrategia total
se compromete el poder comercial, financiero, político, religioso, racial, cultural de todo el imperio. Una batalla militar no es la guerra imperial total. Por eso pueden perder batallas. Y acá viene y está conectado con el principio número 10. Utilizan la estrategia sin tiempo. No hay plazos, sino objetivos. Objetivo, esto hay que tenerlo presente. No hay plazos. Por ser el apresuramiento que a veces muchas naciones caen o las hacen apresurar para derrotarlas en debilidad, no tienen plazos, tienen objetivos. No actuar a estar seguro de ganar. El objetivo no es dar al enemigo un golpe leve del cual se reponga pronto, sino un golpe grave del cual no se reponga jamás, a menos que al imperio le convenga que se vuelva a levantar para emplearlo contra otro enemigo que surja. Esto es importante, la estrategia sin tiempo. Esto la sistematizó en el siglo XX el líder Hall, en inglés. Hasta ese momento la aplicaban. Como dije, muchas de estas reglas no las tienen escritas, sino en la práctica. Y esta estrategia sin tiempo conlleva también, digamos, con ella una situación. No es solamente sin tiempo, sino a medida que se logran objetivos, como decíamos con la anterior, es decir, por ejemplo, el desembarco de la Guerra de Malvinas de Inglaterra no fue sobre Puerto Argentino, que es la capital, el aeropuerto, la población más importante, etcétera, etcétera. No, fue sobre el estrecho de San Carlos, que divide la isla Soledad de la isla Grande, de la Gran Malvinas, perdón. Ahí desembarcaron. ¿Y qué fueron haciendo? Objetivos pequeños, van tomando objetivos. Y uno dice, pero ¿dónde está la ganancia? Eso le cuesta más. Y si ustedes miran lo que está pasando en Ucrania, fíjense, es decir, van tomando, digamos, por indicación de ellos, por supuesto, no han metido directamente hombres, han metido mercenarios, sí, cualquier cantidad, pero quieren tomar objetivos pequeños para llegar después al gran objetivo. Esto es importante tenerlo. Y el 11º, que no está escrito en ese libro, el que decía recién, ellos, una vez fijado un objetivo estratégico, se transforma en permanente. ¿Qué significa esto? Que hasta que no lo cumplan, ese objetivo no se baja. Y pueden pasar 2 años, 10, 100, 200 años. Acuérdense en el ALCA, el famoso ALCA, ¿no es cierto? Toda una, digamos, unidad monolítica, según decía, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y bueno, y todos dicen, fracasó, no se habla más. No. Pero en el interín, ¿qué van haciendo? Aplicando políticas de los principios anteriores, enfrentamientos. Tanto Chile como la Argentina tenemos el tema del problema de los mapuches, que entre paréntesis también, donde hay riquezas por abajo, siempre hay separatismos por arriba, lo asusan. Nosotros, el caso nuestro, un famoso mapuche, entre comillas, pseudo mapuche, bueno, depende y hacen las reuniones en Londres, en Canadá, etcétera, etcétera, y se llama Wallace, sí, ya lo delata hasta el mismo apellido. Pero, ¿qué busca Inglaterra? Yo esto lo hablaba años anteriores con un gran amigo geopolítico de Chile, en la cual yo creo que los únicos que llegaron a interpretar
la unidad verdadera entre Argentina y Chile fueron en su máximo esplendor, fueron el general Perón y el general Ibáñez del Campo. Tal es así que el primer tratado antártico fue en 1947 entre Argentina y Chile. Ese tratado antártico, en el cual hay sectores superpuestos tanto de Chile como de Argentina, tenía la codicia de Inglaterra, como lo dije, de pretender todo el Polo Sur. Las dos únicas naciones más cercanas a las reivindicaciones sobre el manejo antártico son tanto Argentina como Chile. Entonces, en esa concepción geopolítica que tenía el general Perón y Ibáñez del Campo, se reunieron y dijeron, no, ¿para qué vamos a discutir entre nosotros si tenemos un enemigo mayor? O sea, operó al revés de uno de los principios, ¿no es cierto? Fíjense, por ahí no lo conocía tampoco así, pero sí, de hecho, sabían cómo operaban los ingleses. Y así fue, y fue el primer tratado antártico, igual que el primer mercado común en el mundo fue el ABC, Argentina, Brasil, Chile. Fíjense, un adelantado a lo que fue después el mercado común europeo y otros mercados. Es decir, donde hay división impuesta por Estados Unidos e Inglaterra, que repito, Estados Unidos sigue los principios estos geopolíticos de concepción marina y de expansión acrecentados, pero siempre con esos manejos que se hacen desde Londres, ¿no? Y bueno, tenemos que tener cuidado entonces de conocer esto, porque el nuevo orden mundial, ¿dónde está enraizado? En estas grandes potencias. No están en Argentina, no están en Brasil, no están en Chile. Si bien tienen potencialidades muy grandes, pero no está ahí. Están en lo que yo denomino el imperio anglo-americano. De manejo. Fíjense cómo manejan la OTAN, cómo manejan Europa. Es decir, esto para tener en cuenta si queremos hoy o mañana y asistimos que hay un gran derrumbe también en muchas de estas pretensiones mundialistas, como pasó en estos días con la Organización Mundial de la Salud, que lo comentaron, y otros hechos, es decir, cómo operan, ¿no? Por eso creo que es importante, digamos, tener en cuenta todas estas prioridades, digamos, que al momento de conocer a nuestro enemigo histórico, al menos de la hispanidad, al menos de América Latina, al menos de Iberoamérica, ya sabemos dónde está. Si no conocemos esto, y vámonos a estar con una falencia muy grande geopolítica, ¿no? Muy grande. Y yo quería justamente comentar cuando crean el instituto antropológico en Londres en 1859, fíjense, ¿no? Que es, digamos, hacer inteligencia estratégica. Dice, lo que realmente nos interesa conocer es la historia natural de la sociedad. Necesitamos todos los hechos que nos ayuden a entender cómo ha crecido y se ha organizado una nación. Entre ellas hemos de tener, como es obvio, una descripción de su gobierno, con los menos chismes posibles sobre los hombres que lo ejercen y con las más que se pueda sobre las estructuras, los principios,
los métodos, los prejuicios, las corrupciones que presente. Esta descripción no solo ha de referirse a la naturaleza y a las acciones del gobierno central, sino también a los gobiernos locales hasta sus más pequeñas ramificaciones. Igualmente obvio es que necesitan tener una descripción paralela del gobierno eclesiástico, su organización, su conducta, su poder, sus relaciones con el Estado, y acompañado a todo esto, el ceremonial, las creencias, las ideas religiosas, no solo aquellas en las que nominalmente se cree, sino también aquellas en las que se cree realmente y que gobiernan la acción. Al mismo tiempo, hemos de estar informados del control que ejercen unas clases sobre otras, manifiesto en las observancias sociales del tipo de los títulos, los saludos, la forma de apelación. Tenemos que saber también que otras costumbres regulan la vida popular dentro y fuera de la casa, y entre ellas las que se refieren a las relaciones entre los sexos y a las relaciones de los padres con los hijos. También hay que indicar las supersticiones desde los mitos más importantes hasta los conjuros de uso común. Inmediatamente a continuación debe venir un esbozo del sistema industrial, mostrando la medida en que existe una división del trabajo, cómo se regulan las tribus y si es por casta o por gremio o de qué otro modo, qué conexión existe entre quien emplea y los que emplea, qué instancia existe para la distribución de los bienes, cuáles son los medios de comunicación y cuál es la moneda corriente. Acompañando a todo esto debería darse una descripción técnica de las artes industriales, señalando los procesos en uso y la calidad de los productos. Además, habría que describir la condición intelectual de la nación en sus varios grados, no solo con respecto al tipo y alcance de la educación, sino con respecto a los progresos hechos en la ciencia y en la manera dominante de pensar. Igualmente tendrían que ser descrito el grado de cultura estética que se muestra en la arquitectura, escultura, pintura, vestido, música, poesía y ficción. Tampoco habría que omitir un bosquejo de la vida cotidiana de la gente, sus alimentos, sus casas, sus diversiones y por último, para que se vea la conexión entre todos ellos, hay que sacar a la luz la moral teórica y práctica de todas las clases, manifiesta en sus leyes, sus costumbres, sus proverbios y sus acciones. Todos estos datos expuestos con toda la brevedad compatible con la claridad y con la exactitud, hay que agruparlas y disponerlas de modo que se puedan comprender en su conjunto y que pueden ver como parte de un todo. Esto es textual. En la organización, cuando se fundó, repito, el Real Instituto o el Royal Anthropological Institute de Londres, 1859. Esto pinta las claras, por ejemplo, hoy también creo que fue la señora que habló en segundo término, la doctora, habló, ¿no es cierto?, excelentemente sobre, digamos, la transhumanización, etcétera, etcétera. Y lo mencionó a Darwin y uno de sus discípulos. Bueno, Darwin, yo les pregunto siempre quién era en las clases y me dice uno el de la teoría de la evolución, otros me dicen un gran, digamos, científico que recorrió todo el sur, el extremo sur del continente americano, la Patagonia fundamentalmente, y le digo, ¿y qué más? Y no le conocemos. Bueno, era un hombre de la inteligencia británica. Es decir, yo si quiero saber un adelanto
tecnológico actual en un país avanzado, no voy a mandar a un perejil o a alguien que no entienda, por ejemplo, de energía atómica y de los procesos y demás. Yo voy a tratar de mandar el mejor científico que tengo. Bueno, eso está reflejado en las condiciones de la creación de este Instituto de Antropología, como Inglaterra va, digamos, mandando lo mejor de lo mejor. ¿Y qué hizo? Hizo todo un relevamiento ya en esa época, mucho antes que gente como en el caso de Argentina, Piedrabuena, Ameguino, etcétera, mucho tiempo antes de lo que le decía el manual de la inteligencia estratégica cultural. Por eso, no sé, Jorge, cómo andamos de horario, pero da para mucho más esto y creo que lo voy a dejar acá porque podemos continuarlo en otras exposiciones o en estos otros simposios. Pero fundamentalmente quiero aclarar que si no conocemos en profundidad las concepciones geopolíticas de este enemigo histórico, al menos para los argentinos y creo que para América Latina en general, y cómo procede, no vamos a entender ni el nuevo orden mundial, ni tampoco vamos a entender cómo operar en contra. Así que muchísimas gracias, Jorge Osorio, por el espacio. No sé si las vías de comunicación, yo tengo una página que es www.movimientocondor.org. Tengo hace 33 años programa de radio, tengo una radio online, programas de radio permanentemente, etcétera, etcétera. El programa estrella se llama La Voz del Cóndor Malvinense. Lo pueden ubicar en todas las redes sociales, estoy en todas las redes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram, bueno, todas las que ustedes quieran buscar ahí van a encontrar. Todo el desarrollo que venimos haciendo de hace más de 34 años a través del movimiento cívico-militar Cóndor de la Argentina, en la cual nuestra defensa he recorrido toda América, sobre todo después de la Guerra de Malvinas. Muchas naciones he dado conferencias, charlas, etcétera, etcétera, en la cual me animó a hacer estos libros. El primero, en el año 1995, se llamó Los vampiros de la patria, en la cual hay relato que es común a América y es el continente de promisión en sus riquezas naturales como es América Latina, fundamentalmente. Por eso pueden encontrarlo, si no con mi apellido, también entran en muchas de las redes sociales. Muchísimas gracias, Jorge. A usted, don Horacio Richardelli, ya dio las redes sociales, van a ser puestas también al pie de las tres plataformas de transmisión. Muy valiosa su ponencia, dicen por acá. Si no entendemos lo que son los ingleses, no entendemos absolutamente nada. Esa ha sido la ponencia de don Horacio Richardelli, quien es escritor y además es experto en geopolítica con el tema dominio anglo-británico.